Bueno, continuando un poco con la clase precedente, donde pudimos visualizar a través de lo que era el recorrido de la historia de la psicopatología, cómo la distinción, o sea, todo lo que es el fenómeno de distinción de cuerpo y alma, fue mutando luego a lo que era el concepto de cuerpo-mente, para llegar a un periodo quizás más actual donde ya la discusión pasa si es la mente o el cerebro, ¿no es cierto? También vimos a grandes rasgos, ¿no es cierto?, algunas de las controversias que existen hasta el día de hoy respecto de cuestiones muy de antaño que tienen que ver, por ejemplo, con si la locura es adquirida o si es una cuestión de defecto del ser humano. Eh, Habíamos visto también esta homologación que se daba ya desde los primeros en encontrarse con estas dificultades, las distinciones entre enfermedad y anormalidad. Vimos también esta cuestión, ¿no?, volviendo a este tema del dualismo versus el monismo, ¿no es cierto? En definitiva, todo lo que hace al corpus teórico de la psiquiatría, como ya veníamos comentando, es una construcción que se viene dando desde la era misma de la medicina. Eh, por ende, nos vamos a dar ahora, vamos a empezar a pensar algunas cuestiones muy básicas de epistemología. Para ello, primero que nada, tenemos que tener presente algunos prejuicios que hay respecto de la ciencia en general. Uno de ellos es que, por ejemplo, que la realidad es constante y cognoscible, o sea, uno siempre parte de la base de que todo se puede llegar a conocer y que nada va a cambiar. Ya vimos con esta historia de la psicopatología que nada más ajeno a la realidad. Otra cuestión, otro prejuicio que existe es que la ciencia puede representar tal cual la realidad. Sabemos que no es así. De hecho, uno va viendo que cuanto más conoce de un tema, también es consciente de lo que ignora de ese mismo tema. Eh, por otro lado, esta idea de que el conocimiento es progresivo y acumulativo, cosa que tampoco es cierta. El conocimiento va yendo y viniendo permanentemente. Hay determinadas cuestiones en las cuales recién ahora estamos pudiendo comprobar o que estamos pudiendo ver que había cuestiones que pensaban filósofos de hace 400 años atrás, 500 años atrás, y que con el tiempo, por esta cuestión que tiene que ver justamente con el punto que viene, que es que supuestamente la ciencia es objetiva o es imparcial, fueron conocimientos que fueron dejados en desuso y que hoy se están volviendo a pensar, se están volviendo a retomar. Eh, Ese es otro de los prejuicios, valga la aclaración, ¿no es cierto?, de que la ciencia puede ser totalmente objetiva o imparcial. Siempre todo conocimiento, toda investigación depende o responde a una determinada fuente de poder, lógicamente, ¿no? Y por último, también relacionado con esto, creer que la ciencia es ajena a valores culturales. Eh, de esto hay un texto de Leo Rosingner que lo describe de manera magistral, donde da, por ejemplo, todo lo que fue el corpus de teoría freudiano y toda la influencia que tiene la cultura judío-cristiana en Freud, y todo lo que es el corpus de conocimiento lacaniano, por ejemplo, con toda la influencia cristiana de Lacan, más allá de las cuestiones teológicas de cada uno, ¿no es cierto? Pero como si la cultura en algún punto también orienta gran parte de la investigación. Entonces, en vista ya de estas cuestiones, de estos prejuicios, podemos darnos a pensar los conceptos más claros y más básicos respecto de la epistemología psiquiátrica. ¿Qué es la epistemología en general? Es la ciencia que se ocupa del origen y legitimación del conocimiento, ¿no es cierto? Esto lo van a ver en otra materia, en la epistemología misma. La psiquiatría surge en el siglo XIX para el estudio de las conductas desviadas. No se sabía qué hacer en el año 1800.
en realidad un poquito antes, en fines de 1700, 1800, no se sabía qué hacer con los anormales, como dijéramos anteriormente ya venía este preconcepto, ¿no? de anormal igual patología. Y la psiquiatría de alguna manera viene a estudiar por qué las personas con conductas desviadas tenían esa falencia, esa dificultad. Eh, Obviamente, como trabaja sobre las conductas, o sea, sobre un hecho determinado, sobre algo que el sujeto hace, este accionar del sujeto tiene dos componentes, un componente teórico, un componente ideológico y un componente físico. Esto hace que la psiquiatría vaya tomando de los campos del conocimiento de las ciencias humanas y de las ciencias naturales sus fuentes propias de conocimiento. Esto es interesantísimo, muy interesante para pensar, ya que gran parte de los fenómenos que la psiquiatría estudia tienen este binomio, donde uno puede investigar por un lado cuestiones que hacen al cerebro de esa persona, es decir, ciencias naturales por excelencia, biología pura, y por otro lado la correlación, la interrelación de este sujeto con su entorno, con su comunidad, con su familia, con sus ámbitos de relación directa, lo cual tiene todo que ver con las ciencias humanas. Por ello, gran parte de las dificultades que tiene hoy por hoy el conocimiento psiquiátrico surge de esa cuestión, surge de poder homologar ambos campos de conocimiento sin quedar indefectiblemente de uno u otro lado. Otra cuestión que también hay que tener muy presente en la epistemología psiquiátrica es que es una ciencia donde cada periodo histórico construye su propio objeto de estudio. No es lo mismo cómo se entendía la locura en la época hipocrática a cómo se la entendía en la época de Charcot o cómo se la entiende ahora. Lo que se conoce como, entre comillas, conductas desviadas, conducta normal, que era lo que se entendía en aquella época y que se entiende ahora. Entonces, acá tenemos un poco, ¿no?, de lo que es el campo que constituye la epistemología psiquiátrica, ¿no?, con las ciencias naturales, las ciencias humanas y las ciencias híbridas. Es decir, la psiquiatría tiene un determinado marco, que son las teorías o las hipótesis que la constituyen, tiene un determinado contenido basado en la nosografía y la nosología, o sea, lo que es, eso que se estudia, y un determinado campo de acción o prescripción o normas o pautas para la intervención, o sea, lo que debe ser. Hasta este punto, yo creo que por ahí podemos ir pensando todo lo que hace a esta construcción de campo de conocimiento y también nos va dejando ciertas cuestiones para seguir pensando dentro de lo que es la psiquiatría que hacen a los problemas en el diagnóstico psiquiátrico. Algunos de ellos son, por ejemplo, la relativa escasez de información que hay sobre determinadas enfermedades. Tiene mucho que ver con esta doble llegada de conocimiento de las ciencias humanas y de las ciencias naturales. La cantidad de casos atípicos con los que nos encontramos en psiquiatría también dificulta seriamente lo que es el diagnóstico psiquiátrico o el estudio psiquiátrico. La dificultad que tenemos con nuestros pacientes respecto a lo que hace a la conciencia de enfermedad. No suelen ser pacientes que colaboren mucho, a diferencia de alguien que va con un determinado dolor o con una determinada falla o problema físico. El paciente que consulta con el profesional psiquiatra suele o puede llegar a tener dificultades para reconocer su problema, ¿no? Y por último también lo que tiene que ver con la validez y fiabilidad. Esto quiere decir que frente a un mismo cuadro, dos psiquiatras puedan ver exactamente el mismo diagnóstico y que a su vez ese mismo diagnóstico sea invariable, que no vaya cambiando en el tiempo. Entonces todas estas son cuestiones que a partir de tener estas dificultades epistemológicas
dentro de lo que es el campo psiquiátrico, se correlacionan con lo que es la aplicación de la profesión en sí misma, ¿no es cierto? Pero bueno, son cuestiones que nosotros los psiquiatras en mayor o menor medida siempre tenemos presente y que el día de mañana, cuando nos demos a la tarea de trabajar interdisciplinariamente, seguramente con ustedes, con los futuros psicólogos, vamos a tener que seguir pensando. Hasta acá lo que es la epistemología. Nos volveremos a ver la clase que viene, ya hablando un poco más de lo que es específicamente la nosografía psiquiátrica y algo de lo que es la semiología. Buenas tardes y a estudiar que el tiempo apremia.